Soy la doctora Chin, soy oncóloga radioterápica en el Hospital Virgen de las Nieves de Granada y hoy voy a hablaros del cáncer de vagina. Antes vamos a definir lo que es la vagina. La vagina es un conducto que comunica la vulva, que corresponde a los genitales externos, con el cuello uterino, con el cervix. Es un conducto muscular recubierto por una mucosa que, como bien os acabo de decir, tiene techo, ¿vale? El techo va a ser ese cervix, ese cuello uterino. En cuanto al cáncer de vagina, es una enfermedad muy poco común. Supone aproximadamente el 1% de todas las neoplasias del tracto genital femenino y, de hecho, siempre que veamos afectación sospechosa a nivel vaginal, tenemos que pensar antes que pudiera venir de una localización diferente cercana, ya sea el cervix, recto, la vulva, o bien que se trate de una metástasis a distancia de otro tumor primario. Clásicamente se trataba como el cáncer de vulva, era más frecuente en mujeres posmenopáusicas en edad avanzada. Sin embargo, ahora, con un incremento en la prevalencia del virus del papiloma humano, del VPH, vemos cada vez casos en mujeres mucho más jóvenes. En cuanto a la histología más habitual, la anatomía patológica más frecuente, corresponde al carcinoma de células escamosas, al epidermoide, que se da en el 85-90% de los casos. El adenocarcinoma supone aproximadamente el 8-10% de los casos, y ya muchísimo más raras, son otras entidades como el sarcoma, el linfoma o el melanoma. Como en el resto de tumores, vamos a tener que gradarlo del grado 1 al grado 3. El grado 1, mejor pronóstico, más diferenciado. El grado 3, un poquito de peor pronóstico y más desdiferenciado. ¿Cuáles son los factores de riesgo más frecuentes? El principal es la edad avanzada. Luego también tener cáncer de cervix asociado o haberlo tenido, el tabaquismo, la adenosis vaginal, la presencia de VPH, el VIH o irritación vaginal frecuente, como por ejemplo con el uso de pesarios que se empleaban para el prolapso uterino. En cuanto a la clínica, aproximadamente el 15% de las pacientes van a ser asintomáticas, y luego de todas las que presentan síntomas, estos pueden ser muy variados. Puede haber sangrado, puede haber coitorragia, que es sangrado con las relaciones tipo coito, puede haber prurito, que es picor, dispareunia, dolor con las relaciones, aumento o cambio en el flujo vaginal, que puede ser un flujo más maloliente. En el caso de que tengamos una enfermedad avanzada a nivel local, es decir, que afecta a la vejiga o afecta al recto, pues vamos a poder tener clínica condicionada a esos dos órganos, es decir, afectación de la vejiga, pues hematuria, polaquiuria, dificultad para la micción, afectación rectal, pues estreñimiento, rectorragia, diarrea en el caso contrario. En muchos casos también el síntoma principal puede ser simplemente dolor o el sangrado. El diagnóstico principal pasa en primer lugar por una exploración ginecológica bien hecha. En algunos casos el dolor es tan intenso que es necesario hacer una exploración bajo anestesia, y luego, siempre que tengamos sospecha de afectación de la vejiga o de la uretra, vamos a necesitar una cistoscopia, y si tenemos sospecha de afectación del recto, vamos a necesitar una rectoscopia para comprobar esa afectación. En cuanto a pruebas de imagen, el gold estándar, la resonancia magnética, es la prueba de imagen que nos va a dar más información. ¿Podemos ampliar el estudio cuando consideremos que es necesario? Sí, podemos hacer un TAC, podemos hacer un PET-TAC. En cuanto al estadio, se estadia según el TNM clásico, que hace referencia a las siglas T de tumor, N de afectación ganglionar y M de metástasis a distancia verdaderas. Según el estadio de la FIGO de 2009, distinguimos el estadio 1 cuando está limitado el cáncer a la vagina, el estadio 2 cuando afecta a tejidos paravaginales pero sin llegar a la pared pélvica, el estadio 3 cuando ya tenemos afectación de la pared pélvica, y luego el estadio 4 lo dividimos en 4A cuando se invade el recto, la vejiga o más allá de la pelvis con cualquier afectación ganglionar, y el 4B cuando ya tenemos metástasis a distancia con cualquier afectación ganglionar y cualquier tamaño. ¿Cuál es el tratamiento? El tratamiento principal va a ser la cirugía. Los tumores que miden menos de 2 centímetros, que están limitados a la vagina, ¿vale? En aquellos que se encuentran localizados en la parte superior de la vagina, se puede realizar una esterectomía con una vaginectomía, idealmente con márgenes de seguridad de 1 centímetro mínimo, así como una linfadenectomía pélvica. En el caso de que la afectación tumoral sea del tercio inferior de la vagina, vamos a poder realizar, siempre que sea posible, una excisión local, también con márgenes idealmente mayores a 1 centímetro, con una linfadenectomía inguinofemoral bilateral. Cuando la afectación es del tercio medio de la vagina, tendremos que hacer
una linfadenectomía tanto pélvica como inguinofemoral, porque el drenaje linfático de ese tercio medio de la vagina puede ir tanto a una área ganglionares como a otra. ¿Cuál es el papel también de la cirugía? Pues cuando tenemos una recidiva, es decir, cuando ya tenemos ese tumor primario quitado, hacemos nuestro seguimiento y vuelve a haber una recidiva local, siempre que se pueda hacer una cirugía se realizará y en algunos casos ya va a ser necesario hacer una exenteración pélvica, que es una cirugía mucho más de mayor envergadura y con una elevada morbilidad. En cuanto a la radioterapia, mi parte, ¿dónde entramos nosotros? Nosotros podemos tener, por un lado, un papel paliativo en lesiones muy grandes que no sean abordables quirúrgicamente o bien en pacientes que no vayan a aguantar la cirugía, que no sean pacientes operables. O bien también podemos tener un papel adyuvante, es decir, complementario a esa cirugía, si por ejemplo se nos ha quedado una afectación de alguno de los bordes o queda un borde cercano y no es ampliable, ahí entraríamos también nosotros. O bien en algunos casos, cuando no pueda ser realizada, como hemos dicho, la cirugía, pues vamos a tratar tanto el área de tumor macroscópico con margen de seguridad y los ganglios que pudieran estar afectos, los que veamos claramente que están afectos por resonancia y donde se pudiera haber ido la lesión, es decir, esas áreas ganglionares pélvicas de las que hablábamos hace un momento. Eso en cuanto a la radioterapia externa. Otra aportación de la radioterapia pudiera ser también la braquiterapia. La braquiterapia es radioterapia interna, entre comillas, donde en lugar de recibir la radiación a través de un acelerador lineal de electrones desde fuera, damos la radiación directamente sobre el área tumoral, ya sea con distintos aplicadores o en el caso del cáncer de vagina, muy a menudo hacemos braquiterapia intersticial. La braquiterapia intersticial implica atravesar directamente el área donde está el tumor o el área donde estaba el tumor con el uso de agujas y a través de esas agujas canalizar una fuente radiactiva de forma que la radiación se dé de forma muy precisa justo en esa zona. En cuanto a otro tipo de tratamiento, la quimioterapia fundamentalmente tiene papel en los casos de enfermedad avanzada, en los estadios de la FIGO 4B, sería el tratamiento primario de elección, o bien en estadios un poquito menos avanzados, cuando hagamos radioterapia, también la quimioterapia puede tener un papel radiosensibilizante. Normalmente se hace concomitancia, es decir, concurrente a la vez que la radioterapia con cisplatino semanal o con 5-FU. Una vez que terminamos el tratamiento, ¿cuáles son la vigilancia y los cuidados que tenemos que hacer? Normalmente haremos una resonancia pélvica siempre resonancia pélvica, prácticamente siempre, y podemos añadir un PET en el caso de que lo hubiéramos utilizado al principio en la estadificación, a los 3 meses de terminar el tratamiento completo. Y luego ya iremos determinando en función de los hallazgos que vayamos teniendo. Y esto sería todo, un breve resumen sobre el cáncer de vagina.